Ha habido una gran controversia recientemente sobre la cuestión de la pena capital. ¿Está bien o está mal que la sociedad, a través del gobierno, culpe a los asesinos o a las personas que son una amenaza para la sociedad y que ha cometido los crímenes capitales para darles muerte para proteger a la sociedad? Déjame ver si puedo aclarar esto un poco más y traerte algo de lo que nunca te diste cuenta antes. Así que abran sus mentes y abran sus ojos. Bueno, hace una semana planteé la pregunta de por qué un Dios de amor y misericordia habría matado, ahogando a millones de personas. De hecho, a todas las personas que vivían sobre la faz de la tierra en el momento del diluvio de Noé, por esa inundación, por ahogamiento. El tema merece mucho más comentario de lo que tuve tiempo hace una semana, o de lo que tendré tiempo en este programa, para el caso. ¿Por qué Dios puso a la humanidad en la tierra? ¿Dios puso a la humanidad en la tierra o venimos por evolución? Bueno, si vinimos por evolución, no hay propósito alguno. No hay ninguna razón por la que estés aquí, no vas a ningún lado. No hay propósito, no hay significado para la vida. Si Dios nos puso aquí, hay un propósito. Tenía una razón, tenía un propósito, y había una mente y un propósito detrás. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, muy pocos lo saben, pero Dios revela en la Biblia cuál es ese propósito. Ese propósito es simplemente la creación de un carácter espiritual santo, justo y perfecto en los seres que Dios crea. Y el propósito de Dios al poner a la humanidad en la tierra es reproducirse a sí mismo. Y Dios es ese tipo de carácter. Entonces, el propósito de Dios es reproducirse a sí mismo en el hombre, en la humanidad, y reproducir ese tipo de carácter en el hombre, carácter santo, perfecto, espiritual y justo. Ahora, muy pocos parecen saber qué es eso, pero ese carácter es la capacidad de un agente moral libre, uno que tiene el derecho de tomar decisiones, de sopesar asuntos, de tener conocimiento y de tener mente para llegar a una realización y el conocimiento del bien y del mal, y de elegir el bien y de resistir el mal, incluso a su propio deseo, de resistir el mal y tener el poder de voluntad para imponer eso en sí mismo y hacer siempre lo correcto, resistiendo al mal. Eso es carácter. Ahora bien, si Dios está creando ese carácter en nosotros, tenemos nuestra parte en esa creación, se podría decir, en nuestra propia creación. Bueno, Dios revela. Veamos lo que Dios revela en la Biblia. En Génesis 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios se estaba reproduciendo a sí mismo. Dios hizo el ganado según la especie del ganado, los perros según la especie del perro, los caballos según la especie del caballo, y así sucesivamente. Pero Dios dijo, hagamos al hombre según nuestra especie. Ahora notará, como he explicado que varias veces, Dios es más que una persona, pero solo un Dios. Una familia es más que una persona, pero una sola familia. Una iglesia es más que una persona, pero una sola iglesia. O un equipo de baloncesto, fútbol o béisbol es más de una persona, más de un jugador, pero solo un equipo. Y así continúa. Ahora, según el tipo de Dios, pero Dios reprodujo al hombre de la materia. Así leemos en el siguiente capítulo en el versículo 7, Génesis 2:7. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Ahora, ¿qué salió de la tierra? En otras palabras, la materia de la tierra se convirtió en alma, no en espíritu. La materia se convirtió en alma, el espíritu no. Así que al hombre se le dio solo una existencia temporal.
Ahora, en los días de Adán, que vivió 930 años, otros, Matusalén vivió un poco más, muchos vivieron más de 900 años. Hoy la vida promedio es de 70 años. Es solo una existencia temporal. Pero, ¿y Dios? ¿Dios está hecho de materia? En Juan 4, versículo 24 leemos: Dios es espíritu. Dios está compuesto de espíritu. Dios tiene vida inmortal inherente. No tiene que respirar aire para vivir. Él no tiene que tener sangre circulando en las venas para mantenerse con vida. No tiene que comer alimentos y recargarse todos los días con alimentos y agua del suelo. Dios es espíritu, pero hizo al hombre de materia. Dios tiene vida inmortal. Le dio al hombre solo una existencia temporal. Ahora, tenlo en cuenta. Eso es muy importante. Pero, ¿por qué estamos hechos de materia? ¿Por qué Dios no nos hizo del espíritu? Ahora, lo primero que Dios creó, y tal vez tenga tiempo de mostrárselo más adelante, fueron los ángeles. Él creó a los ángeles antes de crear al hombre, y fueron creados del espíritu. Los ángeles son espíritu, no están hechos de materia. De hecho, Dios no había creado la materia, y la Biblia lo muestra claramente, hasta mucho después de haber creado a los ángeles. Pero el hombre es creado a partir de la materia. Ahora bien, ¿por qué fue Dios? ¿Por qué Dios creó al hombre de la materia? ¿Por qué estamos hechos si solo tenemos una existencia temporal? Bueno, llegamos a Isaías 64, versículo 8, para encontrar la respuesta. Y ahora, oh Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero, y todos somos obra de tus manos. Dios es como un alfarero, y nosotros somos como el barro, y Dios está obrando en nosotros para moldearnos, cambiarnos y modelarnos a su manera, en ese tipo de carácter espiritual santo, justo, perfecto, para que podamos ser nacidos de Dios. Y cuando nazcamos de Dios, seremos Dios. Ojalá la gente pudiera entender eso. Pero en este mundo, incluso los predicadores que dicen estar predicando el Evangelio de Cristo, no lo saben. Y ni siquiera entienden. No entienden lo que es nacer de nuevo. Jesucristo claramente le dijo a Nicodemo en el 3 capítulo de Juan, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Materia. La carne es materia hecha de la tierra. Eso es lo que somos, no espíritu. Pero él dijo, lo que nace del espíritu, cuando estaba explicando acerca de nacer de nuevo, lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que nace de nuevo no es materia, no es carne, ya no es mortal. Estas personas que dicen que son cristianos nacidos de nuevo siguen siendo importantes. No son espíritu, no han nacido de nuevo y no entienden lo que es nacer de nuevo. Les suplico, abran sus oídos, abran sus ojos y abran sus mentes. Sople el polvo de su Biblia, lean la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios. No lo que dicen los hombres, sino lo que Dios revela, y entiendan la verdad, porque no ha sido entendida. Ahora Dios formó y moldeó físicamente de materia. Él nos formó de materia para poder formarnos y moldearnos espiritualmente. Él nos formó y moldeó a la semejanza de Dios de la misma forma que Dios de la materia, para que pudiera en la materia formarnos y modelarnos en un carácter espiritual. Ahora, ¿por qué hizo eso? Bueno, déjame explicarte algo. Hay un gran escultor en Londres, Inglaterra. Ha hecho algunos trabajos para nosotros en el campus del Ambassador College. Lo califico como el escultor más grande del mundo. Ha sido nombrado escultor de la familia real de Inglaterra. Y he visto esculturas que ha hecho para nosotros. Ahora, él lo hará de algo parecido a la arcilla, que puede modelar y moldear y doblar de la forma que quiera, y lo convierte en cierta forma.
pero lo convierte en la forma que Él quiere. La materia se puede cambiar. De hecho, recuerdo lo que Elbert Hubbard me dijo una vez: nada es permanente en este mundo excepto el cambio. Nada en este mundo es permanente excepto el cambio. En otras palabras, la materia cambia continuamente. La materia se deteriora. La materia se descompone. La materia no permanece igual. La materia se puede reformar, remodelar y cambiar. Y la materia siempre está cambiando continuamente. Ahora, un escultor hace una forma, pero quiere que se haga para que sea más o menos permanente. Así que tiene un molde hecho de él, que es exactamente al revés. Y luego se vierte bronce fundido en él, y cuando se endurece, entonces es duro y es casi permanente como podemos hacerlo. Ahora, incluso el bronce cambiará y se deteriorará en cientos y miles de años, pero durante al menos 100 años o más, permanecerá permanente. Ahora, el espíritu no cambia. Jesucristo, leemos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios dice: yo no cambio. El espíritu es inmutable. Ahora, Dios crea en una etapa de dualidad. En otras palabras, es muy parecido a una mujer horneando un pastel. Ella hornea un pastel, pero no está completo. Ahora, en realidad el pastel en sí está completo, pero no está terminado hasta que ella le pone la guinda al pastel. ¿Ves lo que quiero decir? Dios creó a los ángeles, pero su creación no estuvo completa hasta que se formó en ellos el carácter. Ahora bien, Dios mismo no puede poner carácter instantáneamente en uno. Si Dios creó el carácter instantáneamente por decreto, no habría ningún carácter, porque el carácter es esa capacidad de una entidad separada del individuo de llegar a su propio conocimiento de la verdad y de tomar su propia decisión y de querer seguir el bien en lugar del mal. Y el individuo creado tiene que tomar esa decisión. Tiene una parte en su propia creación, en otras palabras. Eso es algo que me temo que la gente nunca ha entendido del todo. Vayamos a la comprensión, porque Dios da gran comprensión en esta palabra, su Biblia. Mayor comprensión que la que obtendrás en cualquier curso de filosofía, en cualquier universidad, en cualquier parte del mundo. Les he leído en 2 de Pedro, el capítulo 2 y versículo 4, ¿cómo pecaron los ángeles? Los ángeles pecaron, pero leemos más sobre eso en Ezequiel 28, versículos del 15 al 17. Hablando de quien llegó a ser Satanás el diablo, el antiguo arcángel Lucifer, dice aquí de él: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad o desafuero. Hasta donde Dios había ido en la creación de este arcángel Lucifer era perfecto, todo lo que Dios había hecho. El pastel que hace una mujer puede ser perfecto hasta donde haya terminado. Aún no está completo. En el versículo 17 leemos, Ezequiel 28, 17. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Dios lo había hecho muy hermoso. Bueno, una mujer puede hacer un pastel muy rico y todo eso. Sin embargo, seguirá siendo más sabroso si ella pone la guinda. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Has corrompido tu sabiduría a causa de tu brillo. Era perfecto como Dios lo hizo hasta que se halló en él iniquidad. Tenía una mente, tuvo su parte en su propia creación. No fue completamente creado, su creación no estaba completa, hasta que tomó la decisión de seguir el camino de Dios, el cual ya conocía y en el que había sido perfecto. Había sido uno de los dos grandes superarcángeles o querubines, cuyas alas cubrían el mismo trono de Dios en el cielo. Conocía los caminos de Dios, conocía el bien del mal, pero aún no había tomado la decisión. Cuando fue colocado en esta tierra y en un trono en esta tierra, se puso celoso de Dios y su belleza se le subió a la cabeza, al igual que mucha gente.
Y la gente se vuelve rica de repente, no puede soportarlo. Las personas que de repente son ascendidas a un gran puesto parecen no poder aceptarlo. Se les sube a la cabeza y se equivocan. Y esto se le subió a la cabeza a Lucifer y se convirtió en Satanás el diablo. Ahora su creación estaba completa. Y una vez que la creación de un espíritu está completa, no puede cambiar. ¿Sabes? Me recuerdo al pavimento de cemento. He visto mucho vertido de cemento en nuestro campus, porque hemos tenido que verter pavimentación y caminos y todo tipo de cosas. Y cuando vierten el cemento, pueden caminar sobre él y es bastante espeso, pero sigue siendo líquido. Pero en unas pocas horas se seca y se endurece, y una vez que se endurece, es bastante difícil de cambiar. Ahora bien, una vez que se ha completado la creación de un ángel, una creación espiritual completa no puede cambiar, nunca cambia. Dios nunca cambia. Dios no puede pecar y una vez que nacemos de Dios, como leerá en 1 de Juan capítulo 3, y bajando al versículo 9, comience con el versículo 1 y lea hasta el 9, y encontrarás que ya somos hijos de Dios, pero no cómo seremos. Todavía no aparece cómo aparecerá cuando Cristo venga. Y luego cuando nuestra creación esté completa y realmente hayamos nacido de nuevo, dice que no podemos pecar. No seremos capaces de pecar. Los que son nacidos de Dios no pueden pecar porque la simiente de Dios permanece en ellos, porque entonces han sido transformados en espíritu. Ya no son humanos carne y sangre, ya no son materia, ya no son capaces de cambiar. Dios no puede cambiar y no lo hará. Jesús fue hecho humano y divino. Jesús estaba sujeto a cambios. Jesús fue tentado en todos los puntos como él pudo haber pecado, simplemente no lo hizo. Estaba tan cerca de Dios, tan lleno del Espíritu Santo de Dios que nunca pecó, por lo que pudo pagar la pena de tus pecados y los míos, pagando la pena que no se pagó por él, porque nunca había pecado. Pero una vez que eres inmortal y una vez que tu creación esté completa y eres un espíritu completo, no puedes cambiar. Eso es algo que nunca he oído predicar. Eso es algo que nunca has oído antes, estoy bastante seguro. Y es algo que necesitas estudiar un poco más en tu Biblia y aprender las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ahora, la creación de los ángeles no está completa hasta que hayan tenido su parte en la formación del carácter. Y su carácter está completo. Al igual que un pastel no está completo hasta que se pone el glaseado. Esa es la única forma en que puedo explicarlo para que puedas entenderlo completamente. Ahora, la mente del hombre estaba incompleta. Dios hizo al hombre incompleto. Dios creó a Adán en su forma y figura, pero de la materia. Pero él solo hizo a un hombre. Ahora bien, incluso como creación física, el hombre no estaba completo, porque el propósito de Dios era recrearse a sí mismo, en otras palabras, reproducirse a sí mismo. Pero el hombre necesitaba reproducirse, y creó un hombre, y un solo hombre no podía reproducirse a sí mismo. No, el hombre aún no estaba completo. Entonces Dios hizo al hombre físico, en 2 etapas. Primero lo hizo varón, luego tomó una de sus costillas e hizo una hembra. Y cuando llegó la hembra, los dos se juntaron como uno solo. Y los dos pudieron reproducirse y reprodujeron un hijo, su nombre era Caín. Reprodujeron otro hijo, su nombre era Abel. Pero Adán no había seguido el camino de Dios, siguió el camino de Satanás. Tomó la decisión equivocada y como resultado no enseñó bien a sus hijos, y de todo modo Dios les había quitado el Espíritu Santo. Y Caín perdió los estribos y mató a su hermano Abel, y fue el primer asesino, y luego le mintió a Dios al respecto. Y él era un mentiroso, el primer ser humano que nació fue un mentiroso y un asesino, y hemos estado en algún tipo de maldad y pecado desde entonces. Ahora estaban los dos árboles en el jardín del Edén, y un árbol representaba el conocimiento revelado por Dios.
y otro, conocimiento espiritual ideado por uno mismo. Ahora bien, el hombre fue hecho físicamente con un espíritu en el que le dio la capacidad de adquirir conocimiento físico, materialista. No tienes que tener la ayuda de Dios para adquirir conocimiento físico, pero el hombre, para adquirir un conocimiento espiritual correcto y una mente espiritual, una actitud espiritual, necesitaba otro espíritu. Dios no lo creó mentalmente completo. Físicamente no estuvo completo hasta que su esposa Eva fue creada. Mentalmente no estuvo completo hasta que recibió un segundo espíritu. Pero ahora tenía su parte en eso, en el desarrollo del carácter. Y tuvo que tomar la decisión. El primer hombre tuvo que tomar una decisión e hizo una elección exactamente como lo había hecho el arcángel Lucifer. Y Lucifer se convirtió en Satanás. Había engañado y extraviado a sus ángeles y se convirtieron en demonios. Ahora Adán hizo lo mismo y Adán ahora estaba, condenado a muerte. Y esa fue la primera muerte. Tomó la decisión equivocada. Como resultado del pecado de Adán, sucedieron estas 4 cosas. 1. Como lees en Apocalipsis 13:8. Cristo, como Cordero de Dios, fue inmolado desde la fundación del mundo. En otras palabras, fue decretado por Dios en el cielo después de que Adán pecó que Cristo vendría como el segundo Adán. Viviría una vida justa y santa. No traería el castigo del pecado sobre sí mismo, sino que pagaría el castigo del pecado en lugar de él, de toda la humanidad. Ahora, la segunda cosa que sucedió en ese momento, como lees en Hebreos 9:27, fue establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Habría una resurrección. Dios determinó que todos los que murieran serían resucitados y luego juzgados. Ahora, un tercero está en Génesis 3:22 al 24. Dios cerró y selló el árbol de la vida que significaba el Espíritu Santo. Cuarto, así como en Adán todos mueren, 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 22, así en Cristo todos serán vivificados. Ahora todos llegarán a la primera muerte, pero la pena del pecado no es esta primera muerte. Todos mueren esa muerte. Todos tus seres queridos han muerto, es decir, que aún no están vivos. Pero va a haber una resurrección y la única esperanza es una resurrección. Esa es la única esperanza que se ofrece en la Biblia. Y quiero entrar en eso en un programa posterior. Ahora, al hombre se le dio solo una existencia temporal. Había venido en el tiempo del diluvio. No volveré atrás y leeré eso otra vez como lo hice hace una semana. Pero habían llegado a tal depravación, habían llegado a tal pecado universal, que era imposible para ellos, hombres en esta vida, sin el Espíritu de Dios, para hacer algún progreso hacia esa perfección de carácter a la que Dios va a llevar a la humanidad. Y lo más amable que Dios pudo hacer fue quitar, simplemente acortar esta vida temporal. Eso es todo de todos modos, es una existencia temporal. Pero Dios tiene el poder de dar vida y traer de vuelta a la vida y traerlos de regreso en una resurrección. Porque habían llegado a un lugar donde todo el mundo era tan malvado que parecía que nadie estaba haciendo lo correcto. El Señor tenía la capacidad y el poder de dar vida y quitar la vida. Pertenece a Dios, es suya, pero solo lo había tomado hasta que pudo llevarlos a un momento en que sus ojos se abrirían. Solo traían más y más infelicidad, miseria, descontento, sufrimiento y tristeza sobre sí mismos. Y fue en amor y misericordia que Dios ahogó a toda la humanidad en ese momento. Ahora bien, hemos llegado a un tiempo similar otra vez, y permítanme leerles para cerrar, y esta vez lo que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 37. Pero como en los días de Noé, cuando todos se habían vuelto, es ese pecado universal y violencia y sexo, y cosas de ese tipo las que nos hemos vuelto hoy. Así será en la venida del Hijo del Hombre, y ahora estamos cerca de esos días, en el mismo fin de este mundo y esta existencia temporal. Y la venida de Cristo
para cambiarlo todo y tomar el control de Satanás y gobernar este mundo y traer a este mundo paz, felicidad, gozo y producción justa, está muy cerca de la mano. Ahora, se me acabó el tiempo, pero quiero que lea este folleto, La vida después de la muerte. Me gustaría enviártelo. Te lo daría gratis, claro, sin pedir aportes de ningún tipo, sin cobrar. La única promesa de cualquier futuro, la única esperanza dada al mundo en la Biblia que Dios le da, es la de la resurrección. ¿Y qué hay de sus seres queridos que han muerto? ¿Dónde están ahora? ¿Están en el cielo? ¿Están en el infierno? ¿Dónde? Tienes que leer este libro, La vida después de la muerte. Así que, hasta la próxima. Soy Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos.